Si nos aparece un bulto en cualquier parte del cuerpo, nos vamos a asustar. Imagínense qué pasaría si nos aparece en la zona genital. Hola, soy Carlos Calderón, soy Dr. Ego y hoy día vamos a hablar de... Es una de las causas más frecuentes de consulta en mujeres jóvenes y en edad fértil, y es la inflamación o infección de las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolini. Las glándulas de Bartolini son unas pequeñas glándulas que se encuentran a cada lado en la entrada de la vagina, las cuales tienen como función la lubricación durante el acto sexual. Normalmente esas glándulas no son visibles, pero durante esta enfermedad, como se obstruye el conducto de salida de la glándula, estas glándulas se empiezan a acumular de pus o secreciones, lo cual hace que sean palpables y visibles en genitales externos. ¿Qué causan esta inflamación? Pues generalmente son causados por gérmenes que se encuentran en la zona perianal, o también por gérmenes que se pueden contagiar durante una infección de transmisión sexual, durante el acto sexual. ¿Por qué se producen? Bueno, existen tres tipos de quistes o abscesos de Bartolini. Los primeros son los congénitos. Las pacientes pueden nacer con estos bultitos. Los segundos son secundarios a una obstrucción, secundario a algún procedimiento quirúrgico que se puede haber hecho por esa zona. Pero los más comunes de todos son secundarios a una infección, que lo que ha realizado o lo que ha pasado es ha obstruido el conducto de salida de esta glándula y se ha llenado de pus. ¿Qué tan común es que esto aparezca? Pues el 2% de las mujeres entre los 20 y 29 años puede llegar a presentar un quiste o un absceso de Bartolini. El diagnóstico es muy fácil, pero no así el tratamiento, el cual debe ser realizado por un especialista. ¿Cuáles son los síntomas? Lo más común es que sean masas de 1 a 4 centímetros que se pueden ubicar a uno u otro lado de la vagina. Usualmente son muy dolorosas, sobre todo cuando están infectadas, y suelen empeorar al caminar, sentarse o durante la actividad sexual. Pueden estar asociados, igual que una gripe, a fiebre o malestar general. Existen casos raros, en los cuales todavía no están infectados y todavía no producen síntomas, pero no es lo más común. ¿Cuál es el tratamiento? Si es de los que son asintomáticos, pueden no requerir tratamiento y solo se deben estar observando. Mientras los que producen dolor y fiebre sí deben ser tratados y generalmente se hacen de manera quirúrgica. El drenaje es un procedimiento fácil y que mejora los síntomas rápidamente, pero no es aconsejable puesto que hay una alta posibilidad que este vuelva a aparecer y también puede perjudicar procedimientos posteriores. La marsupialización es un procedimiento por el cual abrimos o generamos un nuevo conducto de salida al anterior que está obstruido. Lo que se hace es un pequeño corte y una sutura de las paredes del quiste hacia afuera, creando una nueva apertura para que este quiste pueda drenar de manera normal. Este procedimiento demora entre 20 a 30 minutos y se puede realizar en un consultorio con anestesia local. Una alternativa a este tratamiento es la colocación de un catéter, con el mismo objetivo de generar un nuevo conducto de salida, pero sin necesidad de colocar los puntos. Escisión de la glándula. Consiste en la extracción completa de la glándula de Bartolini, la cual se aconseja en pacientes que tienen esta tumoración de manera recurrente o que han optado por tratamientos anteriores y no han mejorado. Recordemos que el principal síntoma de esta tumoración es el dolor, y a veces las pacientes tienden a solo tomar analgésicos para calmar el dolor, pero no van a calmar el problema de fondo. Hay otras también que suelen utilizar antibióticos, pero recuerden, muchas veces esta tumoración solo se puede curar de manera quirúrgica. Bueno, espero que esto les haya ayudado, y si tienen un problema con un absceso o un quiste de Bartolino, pues recuerden a su ginecólogo, o si ya saben, pueden recurrir a Dr. Ego. Espero que les haya gustado. Saludos. Bueno, si les gustan los videos y si les gusta lo que estoy haciendo, pues por favor suscríbanse al canal. Gracias por todos los buenos deseos. Esto es por ahora, Dr. Ego.